dirán que lo que manda aquí en la organización de la sociedad es la ley, la constitución. Entonces la constitución, nosotros podemos decir, la constitución dice que ese es el orden jerárquico que se tiene que respetar en la época colonial. Y entonces, ¿el Perú tenía constitución? No tenía, estaba sometido a otro estado. Y ese estado es lo que manda y es el que dispone las voluntades de las personas. Tú para vivir vas a pagar tanto impuesto, tú por consumir sal vas a pagar tanto. Ese presupuesto que ese ciudadano tiene que conseguir para pagar, porque ¿cuál es el objetivo? Que se tiene que mantener en situación de pobreza, no tiene que salir de esa situación. Cuando eres pobre, tú todos los días tienes que preocuparte en comer, qué van a comer mis hijos, qué van a comer mañana, qué voy a hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer cualquier cosa. Entonces, pues, para eso han servido los prefectos y subprefectos en su momento. Ahora, decía, entonces, la norma es primero y luego nosotros nos adecuamos a la ley. Eso tiene que ser. Los abogados obviamente van a decir eso, porque dicen, no, la constitución, el orden, tenemos que cambiar la ley. ¿Queremos hacer eso? Tenemos que cambiar la ley. No nos vamos a pasar. Sin embargo, la politología, la ciencia de la política, la filosofía, que también es otro cuestionamiento del pensamiento humano, vamos a entendernos de la siguiente manera. La ley no nace, pues. La ley es hecha por el hombre. Entonces, las acciones políticas, la organización que nosotros hacemos, es lo que va a determinar de qué manera va a funcionar el Estado. Y eso se ha hecho desde la época de los griegos. Y si no, pues vamos a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa había tres clases. ¿Ya? Una clase que era noble, los que no pagan impuestos porque son nobles. ¿Y qué significa ser noble? Para ser noble tú tenías que ser hijo de otro noble. Y los nobles solamente se reproducen entre nobles. No puede ser un noble que se va a producir con la clase media o la baja o nada de eso. Los nobles entre nobles. Ahorita parece una historia, sin embargo corre a Lima. La Universidad Católica, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Quién estudia en esa universidad? ¿Hijo de los pobres? No. Ese es exclusivamente de los que tienen poder económico. Y los que estudian dentro de esa universidad solamente van a convivir entre ellos. La Universidad de Lima, la Universidad Pacífica, son universidades de escala de economía de altos recursos. Las personas que tienen empresas, que tienen poderes en el Estado, son ellos los que ponen su dinero. No van a poner en San Marcos, no van a poner en la Universidad de San Agustín, nunca. Tampoco van a ser postulados, porque ahí estudian la gente, pues, de la clase popular, que nosotros somos. Entonces, esa nobleza existía en Francia, que era, pues, estos señores no pagaban impuestos porque eran nobles. Había otra clase, que eran los cleros. El clero pertenecía a la iglesia religiosa. Los curas, los que rezan, los que van estos señores no pueden pagar impuestos. ¿Por qué? Su fundamento era que ellos son designados por Dios. Si tú le vas a cobrar a ellos, es como si les estuvieras cobrando impuesto a Dios que ha creado todo este mundo. Pues es difícil, no se puede cobrar impuesto a ellos. Entonces, ¿quiénes van a pagar el impuesto para el sostén de todo un Estado que era Francia? La gente, el pueblo, que está pisoteando eso. Ellos tienen que pagar, como sea. Noble, teniendo recursos económicos, no paga porque dice que orienta al Estado. Los cleros, porque son representantes de Dios, no pagan. Y la pobreza se va consumiendo pagando impuestos al Estado. ¿Cómo será entonces la Revolución Francesa? Hay un momento en que dicen los pobres, ¿no? Es como si todos nosotros levantamos y decimos, ¿por qué nosotros no vamos a pagar impuestos? Que pague aquí el clero, que paguen también los nobles. Hay un líder, un dirigente que aparece con ese discurso y pues la sala se divide en dos partes. Y ahí es donde el rey se sienta en el medio y donde comenzamos a hablar de derecha, izquierda. Los que estaban a la derecha apoyaban la posición del rey, que era la nobleza. Y los que estaban a la izquierda, pues apoyaban a la posición del pueblo. Desde ese momento la gente en la tribuna así se pregunta, ¿no? ¿Tú a quién apoyas? ¿A la derecha o a la izquierda? Tiene esa frase hasta ahora, la izquierda y la derecha. Hoy en día decimos, no, la izquierda se organiza de esta manera. Ese es el momento en que parte esta bifurcación de la posición política entre izquierda y derecha. Y la estructura es esta, en la época colonial. Entonces vamos,
hubieron pensadores diversos que han cuestionado y han dicho la estructura, la superestructura que ustedes seguramente han escuchado, y entonces siempre la población pisoteada, está prohibido este tipo de reuniones, está prohibido organizarse. ¿Y quién tiene que organizar? Alguien tiene que organizar. Pues ¿quién va a organizar a esta gente? De todas maneras tenemos que poner una pantalla de organización a esta gente. Creamos los prefectos y subprefectos. Las autoridades siempre han existido. En todas las polis, por ahí, de ahí viene la política, en todas las polis, donde hay conjunto de personas, siempre hubo un representante que tenía que tomar dirección, que tenía que convocar reuniones, que tenía que tomar la palestra. Esa gente capturaba los subprefectos. Yo voy a coordinar contigo directamente. Entonces, vamos a hacer. Y eso es esta estructura que nosotros soportamos. A ver, sigue. Bueno, Ley de la Organización Interior de la República. Esta norma es donde el Perú, después de 1821, el Estado peruano no se crea con sus subprefectos tal cual como está. Sino hay un momento en que dicen, hay que crear, pues. Esa es esa, Ley de la Organización Interior de la República. ¿En qué constitución? La Constitución de 1834. Esa constitución, hecho por los curas de paso, es pues lo que ha organizado ya a finales de 1858 la organización de las subprefecturas. ¿Qué dice? El artículo 73 de la Ley de Organización Interior de la República de 1857 señalaba que los prefectos reciben de la intendencia económica de la hacienda pública de sus respectivos departamentos. Empezamos aquí. Obviamente el Perú ha vivido pues un momento de explotación de los hacendados. ¿A quién tenía que corresponder? ¿Con qué finalidad se ha creado esta subprefectura entonces? Para hacer cumplir las disposiciones que dictan los hacendados a sus colonos. Y así aparece en 1857. Estas autoridades que nosotros somos, siempre hemos existido. Entonces, cuando el subprefecto te llama, primero, mi padre ha sido colono, entonces siempre me cuenta, ¿no? Había un señor colono que se enfrentaba con el patrón, con el hacendado, y si se iba a quejar al subprefecto, juez de paz, este señor le llamaba la atención a él. Tú tienes que obedecer al patrón. De nada servía que tú te vayas a quejar a estas autoridades. ¿Por qué? Uno no puede creer, vamos usando juicio ahorita, porque yo soy autoridad, soy imparcial, tengo que ser objetivo y esta cosa. Pero si las normas de entonces dictan eso, tiene que cumplirlas. Fuente. Alguien puede decir que acá está sorprendiendo acá otra Valencia, lo que pueden decir, ¿no? Fuente. Contreras, es el escritor, 2021, Ideales democráticas, realidades autoritarias. Es un texto que se ha extraído de el contenido de este material y se está exponiendo. Entonces, ese es el principal objetivo de las disposiciones del superior. No voy a mucho más, ¿no? Porque nos podemos extender muchísimo. A ver, vamos a pasar al siguiente. Objetivos perseguidos. Continúa. No. O sea, vamos a objetivo perseguido. En efecto, la facultad de gravar o desgravar con tributos a los habitantes de un país es una de las tareas más propias y características de un gobernante. Aquí nosotros tenemos que entender, un gobierno es gobierno cuando administra un presupuesto. Ese es un presupuesto nacional del Estado. Y eso es lo que está persiguiendo acá. Alan García en su primer gobierno decía, si el Perú no tiene presupuesto, ¿para qué es un presidente? Entonces comienza a bloquear la economía sin su cosa, ¿no? Pero ese es el momento. Ahora, ¿cuál era? Ustedes pueden leer, tomar foto, yo lo voy a explicar. ¿Cómo se estructura? Primero, el presidente de la República tiene que nombrar a los prefectos de cada región. ¿Por qué? Imagínate que un presidente de la República nombre un prefecto que no sea de su confianza, que le va a hacer mal y le va a hacer contra al gobierno. Eso no es correcto para el presidente de la República. Por eso es que el prefecto de la región tiene que ser una persona de confianza. Prácticamente tiene que decir, yo voy a ser tu súbdito, te voy a obedecer, voy a estar a tu disposición,
entonces quiero ser prefecto de la región Puno. A ese señor se le designa como prefecto. ¿Qué más? Ustedes se van a leer el texto, ¿no? ¿Qué más? Este prefecto abarca toda la región sur. Cumplía el papel del gobernador regional, lo que hoy en día tenemos gobernador regional. El prefecto tenía esa capacidad que tiene hoy el gobernador regional. Por otro lado, los subprefectos en la provincia también eran designados por el gobierno central. ¿Por qué? Por si este gobernador regional en la región hace una mala conducta, prefecto, este subprefecto que está en provincia lo puede llamar la atención y lo puede sacar de cargo, puede informar al gobierno central, hasta el prefecto provincial. Ahora, este prefecto regional también tiene que tener poder. ¿Cómo le damos el poder? Este prefecto regional tiene que nombrar a los gobernadores en cada distrito. Y estos gobernadores son los que van a reclutar a los tenientes. ¿Y quiénes nombran a los tenientes? Sus comunidades. Entonces, una estructura de Estado solamente para pisotear a la población, eso está clarísimo. Entonces, también es en el mismo texto, ideales democráticos, realidades autoritarias. Pueden buscar el texto, está colgado en Google, así es que hay una página que distribuye. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, primera estructura, 1834. Nacional, presidente de la República. Regional, prefectos. Provincial, subprefectos. Distritos, gobernadores. ¿Eso quién designa? El gobierno central. Porque esta es una manera de aplastar a la población. No se puede gobernar a un pueblo cuando yo no tengo una estructura de cómo voy a llegar a cada una de estas personas. ¿Cómo controlo yo? Si es que estoy, digamos, en el gobierno. Esto no es derecho. Esto no es, digamos, derecho constitucional. Nada tiene que ver. Este es politología. Este es pensamiento político. Se estructura de cómo voy a gobernar yo a un estado, a un país. ¿Cómo hago estado a un determinado lugar? Y justamente es una manera de hacer estructura. Ustedes habrán visto muchas veces en los países como Cuba y entre otros donde se ha formado las contradicciones. ¿Qué han hecho? Lo primero que han es romper esta estructura del Estado. Y así se vence al gobierno. Romper esta estructura. Entonces, pero el gobierno no se va a dejar eso, porque estos prefectos son los que van a controlar a cada uno de las comunidades. Este es un estilo de gobierno. Por eso es que cuando preguntan a alguien, en los debates ustedes habrán escuchado, ¿de qué modelo hablas? Hay un modelo. ¿Cómo vas a gobernar? Ese es un modelo que puedes plantear de otras maneras. Los alcaldes, por ejemplo, acá no aparecen. ¿Por qué? Porque los alcaldes se eligen para cada determinado lugar. Muchos alcaldes se oponen al gobierno central. Pero en la estructura de acá no puede cambiar eso. Un prefecto se opone al gobierno, lo saca. La primera estructura. ¿Y cómo está fortalecido con la hacienda? Desde 1834, que es la primera, no es la primera constitución, sino la primera constitución que absorbe la estructura de los sujetos. En 1834. Siguiente. Podemos hablar de otras constituciones, hubo pequeños cambios. Pero esta constitución, siguiente por favor, esta constitución de 1993, que en algo cambia, pero no la esencia, solamente denominaciones. Ahora aquí también hay que ver esta cuestión. ¿Cómo apareció la elección de los gobernadores regionales? Hubo una consulta previa. Es que nosotros acá hay que también hacernos autocrítica. Hay que hacer una autocrítica. La población, nosotros, en la independencia de Perú, por ejemplo, los ciudadanos que estaban explotados se han ido con el ejército realista. ¿Sí o no? Ellos son los que conformaban. ¿Quiénes vienen a independizar a Perú? Por un lado viene Simón Bolívar, un venezolano, y por otro lado viene un argentino. ¿Quién es argentino? Si era un español que ha nacido en Argentina, San Martín. Ha llegado, son ellos los que hacen la independencia. Y los peruanos se van con el ejército realista. Ahora, para la elección, no claro, no todos, aún hubo un sector que sí se ha ido con la lucha, ¿no? Pero ahora, para elegir al gobernador regional, yo me acuerdo, fue creo el gobierno de Toledo, hace una consulta popular. ¿Por qué no elegimos, justamente para mitigar, ¿no?, mucho peso del Estado? ¿Por qué no elegimos gobernadores regionales? La idea era juntar Arequipa, Puno y Moquegua, que tengan un solo gobernador regional. ¿Qué ha ganado en la consulta popular? No.
solo un gobierno central. Entonces, esto ya fue una imposición del gobierno de elegir a los gobernadores regionales. En cada región uno, 5 gobernadores regionales. Y eso está bien. En la consulta popular que se ha llevado al referéndum, debería ganar 5 amplias mayoría, porque deberíamos tener nuestro propio gobierno para poder estructurarnos mejor. Entonces, la Constitución del 93, tenemos en la región, tenemos prefectos. En un momento. En la provincia tenemos subprefectos. Ahora, en los distritos tenemos subprefectos distritales. Casi nada ha cambiado, solamente algunas denominaciones. Y la disposición sigue siendo del gobierno central. Ahora aquí yo quería hacerle énfasis, ¿no? ¿Por qué hay otros, no sé qué dicen, Ministerio, Interior, ONAC, Dirección General? Así se estructura eso. No sé de dónde sacan eso, pero parece que lo ven por la tradición, por la costumbre que los sellos habían manejado algunos documentos de esa forma. Ustedes saben muy bien. El siguiente. Ustedes saben muy bien que hay un texto único ordenado que es la ley 2744, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. ¿Qué es esta norma? ¿En la subprefectura es una instancia pública, sí o no? Es una instancia pública. ¿Está regido por esta norma? Obviamente que sí. Todo sector público está regido por esa norma. En esta norma, en alguna parte aparece de cómo tiene que ser su sello del alcalde, del regidor, del teniente, del presidente de la comunidad o del presidente de la república. Eso no aparece, eso nunca va a haber. Por ahí algunos me comentan, ¿no? Cuando he ido al prefecto me ha dicho, ¿por qué tu sello de esta manera? Me ha llamado la atención, yo no he podido responder. Pues es la ignorancia de su prefecto, seguramente. Uno puede poner lo que le da la gana. Yo he visto en algunas comunidades ponen Tupac Amaru en su sello. Entonces, nadie puede cuestionar tu nombre, tu firma, tu sello. Eso es libre. Entonces, mira, por unanimidad consolida para demostrar que ellos son unidos. Eso se respeta y eso hace la unanimidad. Por eso va el presidente. Ahora, si alguien me cuestiona eso, yo puedo denunciarlo por discriminación. Porque si bien cuentan ustedes, seguramente sus hijos alguien estudia en las universidades, seguramente les va a contar, antes le entregaban el documento de DNI para elegir a las personas que además le cuestionaban su firma. ¿Por qué firmas así? ¿Por qué no firmas de esta manera? Tú solamente pon tu nombre y sobre eso sí. Eso era una realidad. Inclusive tomaban sangre para postular a la universidad. ¿De qué línea eres? ¿Cuál es el linaje que sigues? Tomaban una porción de sangre y sabían cuál es el tipo de sangre y en qué condiciones puedes postular a la universidad. Son organizaciones, son momentos claros. Esta ley, que es el texto único ordenado, ley 2744, es de administración. Entonces, si alguien les persigue por ese lado, les cuestiona, existe esta norma, está en páginas de internet, así es que pueden descargarla cuando gusten. Tiene 18 principios. Y ninguno de esos principios establece de cómo tienes que entrar, por ejemplo, a una oficina. Porque otros, yo he escuchado esos cuestionamientos, inclusive han llegado al despacho. Dice tú, ¿por qué te paras así? ¿Por qué te sientas así? Hay funcionarios que dicen así a las personas. Entonces, esas cosas no aparecen en la norma. Y la Constitución dice claramente, todo lo que no está estipulado en la norma puedes hacer. Solamente tú estás impedido hacer lo que la ley prohíbe. Si no prohíbe la ley, puedes hacerlo, normal. Aquí, funciones específicas de gobernador regional o subprefecto regional. Actualmente, nosotros, porque ahorita ese es el punto que me da a mí, es la pugna, ¿cuál es la realidad de los subprefectos? Los subprefectos que trabajen, pues, y que brinden resultados a su región, a su provincia, a su distrito. ¿Por qué tiene que cohesionar a una organización que sea de vasos de leche, que sea de tenientes, que sea de ronderos o presidentes de las comunidades? ¿Por qué tiene que cohesionar? Ni el alcalde, nadie puede cohesionar eso. Si ellos ven, podrán hacer una reunión algo, si no, no, porque tampoco dice acá. Dice, planear, dirigir, coordinar, supervisar la acción de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción. Yo no he visto en mi pueblo, sinceramente, dicho sea de paso, pues cuando nosotros hemos llamado al San Antonio de Pitina, el subprefecto no se ha presentado.
No se ha visto su plan de trabajo, sus proyectos, sus formas de acción. En emergencia que hemos sufrido inundación, ¿tenía plan de mitigación en su prefecto para enfrentar las inundaciones? En ninguna comunidad no se ha visto eso. Otro, aprobar los planes operativos de las gobernaciones provinciales de su jurisdicción. Planes operativos, hay delincuencia, hay asaltos, entre otros, su prefecto está durmiendo en su casa. Otro, mantener informada permanentemente a la Dirección General del Gobierno Interior sobre la situación sociopolítica de su jurisdicción. Hará pues ese informe, ¿no? Pero sin embargo, si no trabaja, ¿de qué hace? Informar trimestralmente a la Presidencia de la República, eso sí lo hace, seguramente. Resolver los recursos impugnados interpuestos a las resoluciones expedidas en primera instancia de los gobiernos, de los subprefectos provinciales. Seguramente alguien lo apela en su función, pero ¿qué tipo de función? Pues garantías personales y de universidad que hacen. Otras funciones que sean expresamente otorgadas por el superior jerárquico. Otras funciones. ¿Cuál es su superior jerárquico? Ya lo coordinaré. En específico. Vamos con la siguiente. Ahora, funciones específicas de gobernador provincial o subprefecto provincial. Lo que viene a hacer: planear, dirigir, coordinar, supervisar las actividades de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción. Igual, ¿no? Es la misma copia del anterior. Otorgar garantías para la realización de las concentraciones públicas, espectáculos deportivos sujeción a los requisitos de ley, con excepción de la provincia de Lima, provincia constitucional de Callao, de la misma que son otorgadas por la Dirección General del Gobierno Interior. Aprobar los planes operativos de las gobernaciones distritales de su jurisdicción, cosa que no lo hace. Los planes operativos en mi provincia, 2 comunidades han sufrido asalto y las intervenciones fue de policía, del Serenazgo, más no de parte de la superprefectura que haya podido hacer algo. Mantener informado permanentemente al gobernador regional sobre la situación de su política de su jurisdicción, mantener informado permanentemente al gobernador regional sobre la situación sociopolítica de su jurisdicción. Aquí lo que está invadiendo es a la acción política de cómo se está organizando ese pueblo, ese distrito, esa comunidad. Eso tiene que informar. ¿Acaso no dice la Constitución que la acción política es libre? ¿Por qué tiene que informar algo de alguien de lo que se está organizando? Ahí hay una contraposición. Mantener informar trimestralmente al gobernador regional, si seguramente lo hace. Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones expedidas por gobernadores distritales a su jurisdicción. Otras funciones que ya está. Y otras funciones. Esa es su función. Pero si estas son sus funciones, se observa esto en la acción de estas cosas de su prefecto en su provincia y se hace garantías personales. Yo he visto un montón de veces. 2 personas entran en conflicto. Una de ellas no se presenta. ¿Qué poder coercitivo tiene el subprefecto? Ninguno. Y entonces cuando se van a la vida judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial les otorga las garantías y se desarrolla el proceso. Funciones específicas del gobernador distrital para los distritos. Planear, dirigir, la misma cosa. Mantener informado permanentemente a su subprefectura. Informar al gobernador provincial sobre el desarrollo, certificar la venta de ganado de su jurisdicción. Debiendo informar a la Dirección General del Gobierno del Interior a través del gobernador provincial. Otras funciones. O sea, prácticamente en la norma no establece un trabajo específico del subprefecto. Por eso es que yo veo este cargo de subprefecto provincial, regional, distrital, es un cargo muerto, obsoleto. Es un pago insulso que se le da a 4.000, 3.000 que se le pagan a los subprefectos. El Estado gasta insulsamente en esas personas que no tienen rendimiento, que tampoco van a tener producción. No sirve ese cargo. En particular, en concreto, en mi posición, que ya es mi posición personal, ese cargo para mí no sirve, debería desaparecer. Bien. Siguiente. Ya. Hay un proyecto de ley. Ya, gracias. Hay un proyecto de ley que se ha elaborado en el año 2003, agosto de 2003. Dice: proyecto de ley que elimina las prefecturas, subprefecturas y gobernaciones. Ese proyecto de ley considero yo que estos congresos deben encaminar. ¿Qué dice? Además, desde el 1834 que se ha creado esta cosa, proyecto de ley que elimina las prefecturas, subprefecturas y gobernaciones. Artículo 1.
desactívese las prefecturas o prefecturas y gobernaciones. Suprímase, desactívase las prefecturas o prefecturas y gobernaciones. Los bienes mobiliarios, acervo, documentarios de las prefecturas, subprefecturas y gobernaciones serán transferidos a gobiernos regionales y las municipalidades provinciales distritales de la República según corresponda. Yo creo que estoy de acuerdo con ese proyecto de ley que elimina ese cargo, se debe replantear y desaparecer las prefecturas. Y los tenientes y otros se deben organizar en su ámbito provincial distrital. Los tenientes deben tener su personería jurídica dentro de su comunidad y otorgarse sus credenciales conforme mandan los requerimientos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que es la única que da personería jurídica, ya sea a la ciudad, a todos, que reconoce como personería jurídica. Y en esa misma línea deberían las autoridades organizarse libremente. Siguiente. Conclusión de reflexiones finales. Se plantea la eliminación del cargo de prefectos, subprefectos distritales a nivel nacional. Los tenientes gobernadores, que ya es posición mía, los tenientes gobernadores, como autoridades originarias, deben alcanzar su autonomía absoluta, cuya personería jurídica se alcanza mediante la elección de su comunidad y registrar en Superintendencia Nacional de Personas Jurídicas en la ciudad. Es la única instancia del Perú que registra a personas jurídicas, no hay otra, en el Perú. Entonces, se instala comisión estatutaria para elaborar el reglamento de los tenientes gobernadores que deben promover en cada provincia. Esto lo estoy viendo desde ayer que les he planteado. La primera instancia en su propia comunidad, la segunda instancia es el Consejo de Tenientes Gobernadores a nivel provincial, que tiene un presidente y una estructura para revisar las equivocaciones que puede tener. Y así podemos estructurar un tribunal, el Consejo de Autoridades Originarias, para una revisión final de la administración de justicia que está haciendo. Porque no sería correcto que solamente un teniente pueda determinar, digamos, un fallo en su comunidad y se quede en eso. Si hay una de las partes que no está de acuerdo, tiene derecho a ser escuchado en una segunda instancia que no sea esa persona. Entonces, creo que ese es un derecho fundamental y se tiene que respetar. Porque eso, ¿cuándo decimos que es un derecho fundamental? Porque a veces al disparo nomás pasan acá. ¿Cuándo un derecho es fundamental? El derecho fundamental tiene esas situaciones que no voy a hablar porque no quiero alargar. Sin embargo, es cuando una persona es inherente de ese derecho. Uno, la vida. A mí no me ha dado el Estado la vida, no me ha dado el gobierno, no me ha certificado a partir de mañana vives, así no es. No, nosotros es inherente a la persona, nosotros nacimos, estamos con vida. Si alguien pregunta, ¿desde qué momento uno tiene vida? Desde que se ha engendrado, o desde que ha nacido, o desde qué momento, la ley dice que es desde el momento de la concepción. Quiere decir esto, que si han tenido las relaciones, pasan 14 días, es concebido, y desde ese momento tiene esta persona, tiene calidad de persona, a condición de que nazca vivo. O sea, tiene todos los derechos que tú tienes, el concebido tiene todos los derechos que tú tienes, pero a condición de que nazca vivo. Si nace muerto, todos los derechos que ha tenido se viven. Si nace vivo, entonces esta persona, sus derechos pueden heredarse hasta que fallece 2 minutos después que haya nacido. A eso se le llaman los derechos fundamentales. Ahora, reflexiones. Todo teniente gobernador debe tener su propia administración de justicia en su despacho. Creo hay un lugar para administrar justicia. Yo no puedo administrar justicia aquí, por ejemplo. No se puede administrar en la calle o en cualquier otra parte. El teniente únicamente puede administrar justicia en su despacho, en su cabina. Y ese despacho se guarda respeto, porque es lugar de administración de justicia. El teniente gobernador nunca puede ser representante del presidente de la República en su localidad. Muchos a veces hablan eso y dicen, pues en esa comunidad el representante de Dina Boluarte está. No es representante de Dina Boluarte. Por eso, el teniente gobernador nunca puede ser representante del presidente de la República en su localidad, menos del Ministerio Interior, ya que ellos no son los que designan como tal. No elige el Ministerio Interior, no elige el presidente de la República que va a ser presidente en tu localidad, sino es bajo elección de su localidad, su propia comunidad, es el que le da, otorga derechos y deberes a su teniente gobernador. El teniente gobernador también puede utilizar amicus curiae si así lo requiere. ¿Qué será amicus curiae entonces?
Y Amigos Curiel tiene una tradición bastante histórica, porque las personas no somos conocedores de todos, no sabemos todo. Las personas tenemos limitaciones en conocimiento. ¿Qué han hecho los jueces supremos en la Segunda Guerra Mundial? Han solicitado a otros jueces y han dicho, mira, ¿sabes qué? Quiero que opines sobre este caso. No quiero que decidas, quiero que opines sobre este caso. Entonces, voy a escuchar que a ti son personas a las que yo confío, que pueden tener la imparcialidad, que pueden tener cierta trayectoria de conocimiento. Escucho a ellos, escucho a otros y luego tomo una decisión. A eso se le llama amigos curiales, que son amigos de la corte o amigos del teniente que van a ayudar a tomar una decisión que se ha vuelto compleja, un caso que se ha vuelto difícil. Si yo solito me atrevo a decidir ese caso, puedo inclusive generar problemas, escándalos en mi despacho, cosa que ha pasado en algunos despachos de los clientes hace años, me cuenta que se han peleado, pasaron cosas muchos graves. ¿Por qué? Porque justamente este señor no ha recurrido a ese amigos que es otra persona le va a decir, mira, ten cuidado, este casito está completo, mejor ve esto, haz estos, primero agota estas vías y luego vas a tomar decisión. Tranquilízate un poco. Entonces toma su tiempo y luego toma su decisión. Es importante cuando tienen un caso complejo consultar a otra persona que tú consideras que puede saber más que tú. Entonces le dices, mira, esto me pasó. Lo puedes hacer de manera pública, lo puedes hacer de manera privada. A eso se le llaman amigos que son amigos de la corte, amigos de la decisión. Dicho esto, hermanos, dispuesto para que ustedes puedan hacer algunas interrogantes, preguntas. Agradezco por la cortesía y la amabilidad que me hayan escuchado. Muchas gracias.